Barakatuhu, la paz y la misericordia de Allah sea con ustedes. Bienvenidos a la clase número 14 del curso Aprende la traducción literal del Corán en español, dictadas por la Academia Internacional de Talim al-Quran. Hoy vamos a terminar el quinto subcapítulo, el quinto rukú del segundo capítulo, que es la segunda sura, la sura al-Baqara, la vaca, y eso contiene los siguientes 4 versículos, que serían 44, 45, 46 y 47. Empecemos, como siempre, con las palabras A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Y cumplid la oración y pagad el zakat y inclinaos con los que se inclinan. Ahora vemos palabra por palabra la traducción. Wa aqimu. Wa y aqimu es el imperativo plural cumplan. Aqama literalmente significa él levantó algo. Y yuqimu significa él levanta algo. Pero cuando viene el verbo aqama o yuqimu, en el contexto de, o con la palabra as-salat, la palabra siguiente, que es la oración, entonces es siempre levantar la oración en el contexto de cumplir con los requisitos de la oración. O un significado literal sería levantar la importancia de la oración a través de cumplirlo. Pero siempre cuando el verbo viene conjunto con la palabra oración, que es la palabra siguiente, salata, siempre en el contexto de cumplir, realizar o en ese contexto levantar con todos sus requisitos. Salata, la oración. ¿Sí? Y salá literalmente significa él entró, quemó. Salla significa rezó, él rezó por alguien o él invocó bendiciones a alguien. Por ejemplo, conocemos la palabra Allahumma salli ala Muhammad, que Allah invoca bendiciones al alma del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y es la misma palabra. Pero as-salata, en la terminología islámica, significa la oración, el rezo. Wa'atu y den, ¿sí? Y otorguen y paguen en el contexto, pero ata literalmente significa él dio y yu'ti él da. Y en el contexto con zakat sería pagar, ¿no? Dar en el contexto de pagar algo, porque zakat, la palabra siguiente, az-zakata, es zakat, muchas veces se traduce como zakat, que es uno de los 5 pilares, que sería la limosna por la causa, o la limosna en la causa de Dios, la caridad, y es uno de los 5 pilares, la caridad para la gente o los sectores vulnerables, para la gente pobre, y para también otros servicios. Por ejemplo, zakat, una gran parte es obviamente para el bienestar de la sociedad, sean ahora personas pobres, viajeros, huérfanos, ¿sí? Personas con necesidades. Luego es para el bienestar de una sociedad. Por ejemplo, en la época del profeta Mohammed, la paz sea con él, se gastaba también para el bienestar de la sociedad en general, y eso sin distinción ahora de la religión o de la comunidad religiosa, que hoy en día serían impuestos que nosotros pagamos al Estado, y eso es zakat. Pero otra parte de zakat obviamente se usa también en el Islam para la difusión del Islam, para el mantenimiento del Islam o sus servicios, ¿sí? Sea, por ejemplo, construcción de mezquitas, imprenta de imprenta de libros, de folletos, etcétera. Todo eso sería parte de zakat. Warka'u, y hagan la postración, literalmente. Wa y irka'u, hagan la postración.
Raka'a literalmente significa se postró, o si incluso queremos ir más o aún más literal, sería se inclinó hacia el piso. ¿Sí? Entonces, irka'u y hagan la postración o inclínense hacia el piso, que es la postración, ¿no? Yarka'u, él se postra. Warka'u y hagan la postración ma con arrakin, la palabra de la misma raíz que sería arrakin, las personas en el plural que hacen la postración, que se inclinan hacia el piso o el suelo. Entonces, otro significado de la misma palabra es también someterse. Warka'u luego también viene en el contexto de someterse o obedecer. Las personas, es decir, las personas que se someten a la voluntad de Dios. Y es en el contexto porque como uno se inclina, así ellos se inclinan hacia la voluntad, hacia el amor de Dios. Luego el siguiente versículo. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab afala taqilun. Obligáis a otros a hacer buenas obras y vosotros lo olvidáis mientras leéis el libro. ¿No entenderéis, pues? ¿Sí? Entonces, la traducción literal de esta parte sería Atamuruna, ¿acaso? Ta'muruna, ustedes ordenan. Ta'muruna, ustedes ordenan. Amrun es un asunto, un mandamiento. Amara, él ordenó. Ya'muru, él ordena. Ta'muruna, ustedes ordenan. An-nasa, a la gente. Bil birri, la virtud, es decir, que ordenan la bondad, la virtud a la gente. Wa, y tan sauna, ustedes olvidan. Nasa sería se olvidó, yansa, él se olvida. Vatansauna, anfusakum, a sí mismo, ¿sí? O a su propia gente. Anfusa es gente, o también puede ser nafsun, que es literalmente, significa el ser. Entonces puede ser a uno mismo y anfuso es como el plural, entonces a unos mismos o a sí mismo. Y otra traducción también de anfus, que es el plural de nafsun, que es un ser, una vida. También entonces se toma el plural en contexto de gente, de un pueblo. ¿Sí? Entonces esa palabra tendría dos significados. Podría ser, y ustedes olvidan a sí mismo, es decir, que ordenan a los demás a la bondad, pero no la aplican en su propia vida. Las virtudes. Sería decir un acto de hipocresía. O otra palabra sería, otro significado sería que ustedes ordenan a la gente la virtud, pero luego no, olvidan cumplir los derechos de su propia gente. Entonces no cumplen con sus deberes hacia la propia sociedad o la propia gente, el propio pueblo de ustedes. Wa antum y ustedes, wa literalmente y antum ustedes, pero en ese contexto de ese versículo, la wa, muy común en árabe, que es también la wa halia, que viene también para expresar el estado. Entonces acá es la condición, el estado de algo. Que ustedes hacen todo eso mientras ustedes. ¿Sí? También otro significado sería de wa, mientras ustedes, tatluna, ustedes leen, ustedes recitan, al-kitab, el libro. ¿Sí? De esa palabra tatluna también tenemos la palabra tilavat, tilavat, que es la recitación del Corán. ¿Sí? Entonces, talá yatlu es el leyó o el lee. Al-kitaba, ustedes leen el libro, mientras que ustedes leen el libro. Kataba, él escribió, y kitabun es un libro. Es decir, que ustedes hacen todo eso mientras que ustedes leen el Corán, leen el libro, recitan el libro. Entonces tienen el texto, los mandamientos enfrente de ustedes. Pero a pesar de eso, no cumplen con los mandamientos. ¿Acaso? Fala, pues no.
¿Sí? ¿Acaso? Fala, pues no, ta'qilun, ustedes entienden. ¿Sí? Ta'qilun, ustedes entienden. Aqala, él entendió. Aqlun, el razonamiento. Y ta'qilun, ustedes entienden. El siguiente versículo. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Y solicitad ayuda con paciencia y oración, algo realmente difícil, excepto para los humildes de espíritu. Wasta'inu, y pidan ayuda. Bis-sabri, con la paciencia. Wasta'inu, y pidan ayuda, es un mandamiento, es un orden. Ana, él ayudó. Isti'ana, él pidió ayuda. Y esta'inu, él pide ayuda. Y esa palabra también vimos ya en el primer capítulo del Corán, donde se dice Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Y nosotros pedimos ayuda. Y acá viene como imperativo. Ista'inu. Y pidan ayuda. Bis-sabri, es decir, pidan ayuda a Dios. Bis-sabri, a través de la paciencia, con la paciencia. Bi, la preposición as-sabri, paciencia. Sabara, él mostró paciencia. Was-salati, y la oración. ¿Sí? Wa innaha, y ciertamente ella, ¿sí? Ha es el pronombre posesivo de ella, ¿sí? Ciertamente inna, ha es el pronombre posesivo que viene del contexto de ella. La kabiratun, seguramente grande. Y esa, o ese acto es seguramente algo muy grande, algo muy noble. En ese contexto, o si lo ponemos en el contexto del versículo, sería que es algo muy grave, es muy difícil mostrar paciencia y buscar la paciencia o la ayuda a través de la paciencia y los rezos en momentos de dificultades. Entonces es algo muy grave, muy difícil. Illa, menos, excepto, ala, sobre, al-khashi'in, las personas que temen. Es decir, que es un acto difícil o muy grave, menos las personas que temen a Dios o son personas piadosas, rectas. Para ellos no es un asunto, un trabajo difícil, sino que ellos lo hacen, ellos lo logran. Entonces es una expresión muy interesante que dice que es en realidad un acto difícil, pero para las personas que temen a Dios y tienen la conexión con Él, entonces no es algo grave, no es algo difícil, sino que ellos lo logran, lo cumplen. Illa, menos, excepto, ya vimos varias veces, por ejemplo, la ilaha illallah, no hay nadie digno de ser adorado, excepto, menos Allah. Allah es la preposición sobre. No hay que confundir con la palabra Allah, que es Dios, el nombre personal de Allah, y Alá es sobre, arriba. Al-Khashi'in, las personas que temen. Khasha'a, él temió, él tuvo miedo. Luego el último versículo para la clase de hoy. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Quienes saben con certeza que encontrarán a su Señor y que a Él volverán. Alladina, aquellos. Yazunnuna, ellos piensan, ellos suponen. Zanna, Él pensó. Entonces, ellos piensan, ¿sí? Y en el concepto del versículo, obviamente que no es solamente un pensamiento o una conjetura, sino que ellos creen, tienen firmemente la fe, la confianza. Annahum, ciertamente que ellos. Ciertamente, annahum es el pronombre posesivo para ellos. ¿Sí? Mulaqu, que es mulaquna, ¿sí? Son las personas que encuentran o que tienen un encuentro. Laqa, él encontró, entonces mulaquna, falta acá la na que se cayó o fue quitado porque es el genitivo luego sigue, porque son personas que tienen un encuentro en ese contexto luego con su Señor. Y por eso, como combinación o en
esa estructura, luego fue quitado la palabra na acá. Mulaquna, ellos, o las personas que tienen un encuentro o que encuentran Rabbihim, a su Señor. ¿Sí? Entonces ellos tienen firmemente la certeza o firmemente la fe, la creencia que van a encontrar a su Señor o van a tener un encuentro, una reunión con su Señor. Es decir, la unión espiritual, ¿no? Y ciertamente que ellos, ¿sí? La misma palabra que ya vimos acá, ileihi, ilá, en realidad es la preposición ilá, que significa hacia, pero cuando viene ilá con un pronombre posesivo, ¿sí? En ese caso con hu, ¿sí? Entonces la ilá cambia en ilei. Y la hu acá cambió en ileihi, ¿sí? Porque en realidad era un hu, pero cambió en hi, porque siempre cuando viene la preposición ila, luego la hu cambia en una hi. Raji'un, las personas que vuelven, y raja'a, él volvió. ¿Sí? Entonces, seguramente ellos van a también volver hacia Dios. Entonces, eso fue todo para la clase número 14, que es, con eso terminamos.